Bienvenidos a la clase número 2 de esta semana, ¿sí? La clase que cierra esta semana, que es con la cápsula 3 que vamos a trabajar hoy. Hoy hay mucho contenido, así que prepara tu papel y boli, tener tu cuaderno preparado para poder llevar esta clase. Acordate que el éxito es un proceso, estamos haciendo un proceso de 3 semanas. Acordate que los sábados, o sea, mañana tenemos nuestro encuentro vía Zoom para poder trabajar en la mentoría con los contenidos que vamos abordando, con tus dudas y con el trabajo con las creencias puntualmente para poder desbloquear. Porque, como dice en una parte del libro de Teja Ecker, ya está bien de teoría, pasemos a la práctica. Bueno, yo te lo estoy haciendo pasar a la práctica desde el primer momento. Acordate que cómo está estructurado esto. Bueno, esto está estructurado en cada clase, tiene sus 3 cápsulas y cerramos con la mentoría para poder trabajar de manera coherente. Vos las cápsulas las trabajás vos solo, entonces la mentoría viene a reforzar esa idea, así que es súper importante que tomes la mentoría que es gratuita. Vamos a estar 2 horas y un poquito más. Acuérdate que cada cápsula tiene su descargable para poder tomar acción. Además, cada semana recibes un audio de autosugestión, el cual yo te enseño a usar y que tiene un sentido, que hoy lo vamos a ver, que tiene que ver con esto de las declaraciones. Y por otro lado, bueno, la clave fundamental que es trabajar creencias limitantes. ¿Por qué? Porque si vos no desbloqueas las creencias, el contenido se diluye en los días y en las semanas, ¿ok? Por eso estamos haciendo toda esta reprogramación intensiva, esta invasión, esta inmersión total para que tu mente se transforme en millonaria. Acá tenés el correo para enviarme comunicación y para estar en mi lista de difusión, para que recibas todas los materiales y no te pierdas de ninguno. Acordate que en el primer comentario te voy a dejar los materiales de esta clase. Bien, el éxito es un proceso, bienvenido a ese proceso, ¿sí? Acordate que estos son los objetivos, tenés que tenerlos copiados y la pregunta que tenemos que hacer los viernes es, bueno, ¿cómo voy con estos objetivos? ¿Los voy cumpliendo? ¿De qué forma? Carlos, en lo que me propone, los está cumpliendo y a partir de eso, hacer lo que tengas que hacer. Acordate que lo que estamos trabajando es, te estoy enseñando el proceso que voy a hacer con el entrenamiento que va a empezar el mes próximo, donde vas a recibir cada semana una clase disparadora y vas a tener un material como el que estás teniendo para poder deglutirlo, ¿ok? Y llevarlo a la acción. Por otro lado, ¿qué tiene esta cápsula? Bueno, vamos a trabajar hoy, perdón, pero vamos a trabajar 5 páginas, de la página 25 a la página 30. Esta semana estamos activando el audio de autosugestión Activo mi mente millonaria, que lo vas a encontrar en el primer comentario en los enlaces. Y además tenés la hoja de ruta de la cápsula 3, ahí dice 1, pero es la cápsula 3. De nuevo, te vuelvo a poner el planificador semanal por las dudas, que no lo tengas impreso. Acuérdate que te pedí que imprimieras por lo menos estas 3 semanas, que imprimas 3 para este entrenamiento gratuito. Y si querés entrenar conmigo a partir de diciembre, bueno, imprimite más porque vamos a usarlo y mucho. Y además vas a tener el cuaderno de la mentoría 2. Mañana tenemos la segunda mentoría, vas a tener el cuaderno de trabajo para poder tener una experiencia mejor en el vivo que hagamos con este descargable, ¿ok? Entonces, te quiero contar una historia mía que tiene que ver con la aplicación de este libro, ¿sí? En esta parte estamos hablando de que lo invisible crea lo visible. Como te conté en algún momento, yo fui al evento de mi mentor, Laín García Calvo, pero yo lo había planificado para ir en el 2020, justo cuando un mes antes había surgido la pandemia. Entonces, bueno, era muy importante para mí ir a ese evento porque nuestro mentor lo que hacía era involucrarte en una transformación, porque ahí yo podía comprar su mentoría privada, que es tu primer bestseller. Entonces yo tenía el objetivo de ir al evento, no era solamente ir al evento, sino poder, además, poder adquirir la mentoría, tu primer bestseller. O sea que era muy fuerte y era la primera vez que iba a viajar a Europa. Bueno, sobrevino el COVID y bueno, cuando en el 2021 abrió la primera opción de poder hacer los eventos con determinadas indicaciones por el tema de la pandemia, me llegó la notificación de que se iba a hacer el evento. Pero ¿qué sucedía? Argentina tenía picos de infectados, teníamos las fronteras cerradas, Europa no admitía a la Argentina y me había aplicado la vacuna que la comunidad europea no aceptaba. Entonces tenía todos los inconvenientes para no ir. Entonces, bueno, hablé con la administrativa de mi mentor y le expliqué la situación y me dijo, bueno, no te preocupes, te la seguimos prorrateando para el 2022. Bueno, yo lo solté, yo seguí vibrando en el evento, tenía ganas de ir ese año, aunque no me gustaba ir en noviembre porque yo había elegido mayo, que era cuando hace calorcito, porque me gusta poder estar en la playa, poder ir a la playa, etcétera. Entonces, yo lo solté. ¿Y qué sucedió? Una de mis alumnas, que vive en Holanda, como yo no leo los diarios, me manda la captura de este diario, puntualmente de esta imagen que estás viendo. Y me pone, supongo que irás.
al evento, ¿no? Y bueno, automáticamente cuando vi esto, que la Comunidad Europea había abierto, digamos, la posibilidad para Argentina y que en Argentina se habían estado haciendo viajes, pero esto pasó en fracción de segundos. La convocatoria era el 29, ponele, el 29 de, sí, no, el 1 de octubre es que el mentor hace la convocatoria de que se iba a armar el evento, porque ya las entradas estaban semi-vendidas, o sea, tenía la mayoría vendidas. Así que cuando vi esto dije, tengo esa posibilidad. Ahora, ¿qué pasaba en la 3D? En la 3D no había muchos vuelos, ¿sí? Yo tenía, digamos, ya el paquete de vuelo, así que hablé con mi agencia de viaje. Mi agencia de viaje decía, es muy difícil, ¿sí? Tenemos poco tiempo. En realidad eran unos 15 días aproximadamente cuando me llegó esta notificación. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Yo en ningún momento lo solté, en ningún momento lo solté. Y bueno, el escollo que tenía era que no se conseguían los vuelos en su momento, después no se conseguía el vuelo de vuelta, y entonces es como que la agencia me decía, Carlos, bajemos los brazos, no te metas en esto. Bueno, ya había hablado con la administradora del evento y me dijo, te guardamos una silla, no te hagas problema. Yo le expliqué cuál era el inconveniente, pero que yo sentía que iba a ir igual. Y bueno, y finalmente fui, y quiero que escuches este testimonio. Hola, hola, hola. ¿Sos una persona de resultados? ¿Sos una persona de resultados? ¿Estás leyendo un montón de cosas y no hay resultado? Estás leyendo, te estás saboteando tu mente, te estás dejando sabotear por tu mente. Mirá dónde estoy, mirá dónde estoy. Esto es el Meliá en España. Soy argentino. Estoy hackeando la realidad económica de la Argentina. ¿Por qué? Porque cambié mis creencias, cambié mis convicciones, cambié mis valores, cambié lo que presumo y cambié lo que asumo. Y cuando esto ocurre, ocurre esto. Cambia tu realidad. Lo crees, lo creas. Somos las creencias que toleramos. Fíjate, fíjate esto. Disfrutando está de una merienda, ¿sí? En medio de un evento. Y esto no es porque sí, porque hubo un trabajo previo para que ocurriera. Cuando no había nada, no había nada, de nada en la realidad. Hace exactamente, y me emociono, puta, hace exactamente 11 días no había nada acá. No existía nada en este campo. Y hoy estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque creo en los principios y los uso. Por eso está ocurriendo esto. Por eso está ocurriendo esto. ¿Qué estás haciendo? Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para cambiar tu realidad? Porque el conocimiento está. El conocimiento está. Así que te invito a que cambies tu realidad. Que este video te impacte y te haga cambiar tu realidad. Esto no pasa porque sí. Esto ya estaba existiendo cuando yo estuve cambiando mis creencias, cuando estuve cambiando mis actitudes, cuando estuve cambiando mi mentalismo. Vos también lo puedes lograr, porque yo no soy un ser extraordinario. Todos somos seres extraordinarios, solo que nos creímos nos falta la primera parte, hacerlo extra. ¿Estás haciendo lo extra? ¿Estás haciendo lo extra? El universo te ama y está esperando que tomes tu reinado, porque cada uno tiene un reino, cada uno tiene un reino. Yo hoy estoy viviendo en mi reino, te invito a vivir en el tuyo. Te veo en la cima. Esto tiene que ver con lo que nos enseña Ecker en esta parte del libro. Espero que te haya llegado el mensaje. Hacía 12 días anteriores no había nada, era no puedes ir, no lo vas a poder, no lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque en la parte externa no existía la posibilidad. No se conseguían los viajes, los vuelos, no se conseguía la hotelería, porque bueno, por la pandemia habían cerrado muchos. Pero yo seguí usando mis leyes internas. Yo sabía que tenía el poder, ¿sí? Y que si no se materializaba era porque no era el momento. Pero que eso estaba para mí. Y entonces manejé mis leyes internas, a pesar de las leyes externas, ¿no? La vacuna, que digamos no la aceptó Europa, Argentina tenía la frontera cerrada, yo eso no lo veía, yo trabajé con lo interno, ¿sí? Con las raíces de esa manifestación. ¿Cómo se resume? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo te querés sentir? ¿Y qué acciones coherentes tenés que hacer? Eso es solamente manejar las leyes internas. Y saber que si no se da afuera el fruto, es porque no es el momento, pero ya va a tener su momento. El momento del humano no es el mismo momento de la divinidad. Entonces, entender, ¿sí? Que hay una ley, perdón, unas leyes internas. Es la ley de la cosecha, la ley de la impresión, la ley de la corrección y la ley del síntoma. Y esto es súper importante que lo entiendas. La ley de la cosecha que dice que lo que se ve afuera, ¿sí? Lo que se ve afuera de la tierra, en la metáfora de la cosecha, lo que se ve afuera es producto de lo que hay adentro. Entonces, en el caso del viaje,
afuera no estaba el viaje porque adentro, ¿sí? No sé por qué razón, no importa, lo importante es qué es lo que querés, ¿sí? Entonces tenés que trabajar en tus leyes internas. Entonces yo aceptaba la cosecha, ¿sí? El viaje parecía que no iba a estar, parecía, pero ¿qué quería? Viajar. Luego está la ley de la impresión. La ley de la impresión tiene que ver con esta idea de lo que está afuera, ¿sí? Lo que está impreso, por ejemplo, en este caso, en el árbol están las manzanas. Bueno, si yo quería naranjas, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir y pelearme con la manzana? No, tengo que trabajar en mi ley interna y entender que eso que se imprime fue producto de algo que lo escribió, ¿sí? Por ejemplo, no sé, haber puesto semillas de manzana en vez de haber puesto semillas de naranja. Entonces no se corrige lo que está afuera, no se corrige la impresión, lo que está impreso, lo que está externo. ¿Sí? Lo que tengo que trabajar es en lo interno, y ahí se relaciona con la otra ley, la ley de la corrección. Lo que se corrige no es la manzana, sino la semilla que se pone. En el libro pone el ejemplo de que si vos imprimís, por ejemplo, vamos a suponer que sos un abogado e imprimís un escrito judicial importante para una sentencia de algo que vos tenés que presentar. Cuando lo imprimís, ¿qué sucede? Ves que hay errores, ¿sí? Entonces corregís la impresión, ¿sí? Corregís la impresión y decís, bueno, ahora lo vuelvo a imprimir porque no puede estar, es un escrito judicial, no puede estar escrito con liquid paper, corregido con liquid paper. Entonces voy a la computadora y vuelvo a imprimir. Y cuando vuelvo a imprimir, se vuelve a imprimir lo mismo. Y digo, pero ¿por qué si yo lo borré? Yo lo corregí. No, lo que yo quiero corregir es lo de afuera. Y en realidad yo tengo que corregir lo de adentro, ¿sí? Tengo que corregir mis actitudes, mis valores, mis creencias, mis condicionamientos verbales, mis experiencias coherentes, lo que tengo que aprender, mis hábitos, mis habilidades, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros queremos corregirlo de afuera y por eso nos enojamos a veces cuando no tenemos lo que queremos, ¿sí? Si bien yo ahí tenía la posibilidad de ir al evento tan deseado para mí, yo no corregía a la agencia de viaje que yo me di cuenta que no le ponían onda porque, bueno, porque para ellos era difícil, ¿sí? Pero no para Dios. Y la cuarta ley es la ley del síntoma, entender que con el ejemplo, la palabra síntoma remite a la medicina. Cuando vos tenés fiebre, ¿sí? Es una señal de que hay algo interno que está en cortocircuito, por eso tenés fiebre. Entonces no me focalizo en la fiebre, sino que entiendo que eso es un síntoma de algo interior, ¿sí? Que le está pasando a mi cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que veo es un síntoma, ¿sí? Y muchas veces la vida, cuando vos quieras materializar, va a poner en juego esto de que puedas tener las leyes internas, por eso la materialización no te va a aparecer de nuevo. Por eso, muchas veces, la divinidad, para que vos entiendas esto, que hay leyes internas, te va a hacer que lo que vos veas impreso, la cosecha que vos veas, no sea del todo lo que vos buscas. ¿Para qué? Para que vayas a la causa interna, ¿sí? Para que trabajes en tus leyes internas, ¿sí? ¿Cómo lo escuchás esto? Para mí, cuando lo entendí, yo lo había entendido ya en forma práctica con esto que te mostré, pero es súper revelador estas cuatro leyes internas. Entonces, Eker nos dice que tenemos que entender que lo que vemos externos lo vamos a llamar mundo visible, lo que yo puedo ver. Por ejemplo, no sé, en el video que viste, en el mundo visible, que yo pude viajar. Bueno, eso es un fruto de qué? De mi trabajo como cosechador. Es un resultado de haber equilibrado, ¿sí? El mundo invisible. Es un resultado, anótalo, es un resultado de haber equilibrado el mundo invisible. El mundo invisible está compuesto por el mundo espiritual, el mundo mental y el mundo emocional. Y estos mundos son los que generan las semillas, ¿sí? Entonces, hay semillas que a veces vos no activás desde el mundo espiritual, porque como estás muy mental y querés el resultado, no te das cuenta que hay procesos espirituales que tenés que pasar. Entonces no le pones esas semillas. Entonces el universo retrasa la manifestación. Otra vez, las semillas del mundo emocional que ponemos son la de la duda o la del miedo o la del no merecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Esas semillas, ¿sí? Esas semillas del mundo espiritual se nutren con esa energía y ¿qué ocurre? Van a empezar a echar raíces. Las raíces son estas cosas que me empiezan a aparecer para que yo me dé cuenta de que no es por ahí, de que hay algo que tengo que cambiar, ¿sí? Entonces, Ecker nos introduce en esta parte que vas a leer en los cuatro mundos. El mundo físico, que es producto de los otros tres mundos, y estos tres mundos son el mundo espiritual, el mundo mental y el mundo emocional. El mundo espiritual, por eso trabajamos lo de constelaciones, ¿sí? Para poder entender que somos parte de un clan, de que no solo estás trabajando con tus memorias, sino que estás trabajando con las memorias colectivas y las memorias de tu familia, ¿ok? El mundo mental, que tiene que empezar a aparecer estos condicionamientos verbales que creen ese fruto, ese resultado que estoy buscando en lo visible. Y obviamente el mundo emocional. A lo largo de las clases que siguen, eh, lo que vamos a hacer es equilibrar estos tres mundos para poder ajustar ese fruto, ese resultado que vos buscas. Entonces, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿cómo hoy voy a cuidar mis semillas? ¿Sí?
Hoy inspecciono raíces, para ver cuáles de estas raíces me van a dar el fruto que yo quiero y cuáles no. Algunas de las cosas son, una raíz puede ser las actividades que estás haciendo. Las actividades que estás haciendo son de alto valor para generar el fruto, para generar el resultado. Entonces, de esta forma estarás tomando conciencia de tu mundo invisible. Vos tenés que entender que tu mente es como si fuera una pecera, ¿sí? Tu mente es una pecera. En esa pecera, ¿sí? Yo intento plantar pensamientos positivos a los que me gusta llamar los Nemo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Nuestra mente, que busca la supervivencia, en realidad, de fábrica, tiene pirañas, ¿sí? Las pirañas son todas esas limitantes que tienen que ver con la búsqueda de la supervivencia. O sea, todo lo que me haga sobrevivir, estas pirañas van a buscar comerse a los Nemos cuando haya una innovación. ¿Por qué? Porque la piraña, su función es sobrevivir, que podamos sobrevivir. Entonces, cuando vos querés reinventar tu trabajo o cambiar tu pareja porque no va más, van a venir las pirañas y van a querer tomar el mando. Por eso es importante, para ayudar a los Nemos, el condicionamiento verbal, las acciones coherentes y poder modelar. Por eso esta semana modelamos a Luis Hay. Acordate de buscar el video, acá abajo te lo voy a poner, me lo voy a anotar porque me parece que me olvidé de ponerlo, así que por las dudas alguien me avisa si yo no lo puse. Bien, vamos un poquito más sobre tu pecera, sobre tu cerebro, sobre tu mente, mejor dicho. Por cada 3 Nemos hay 7 pirañas, ¿sí? Cada 3 Nemos hay 7 pirañas. Y acá está tu responsabilidad, tu compromiso de cuidar esta pecera, ¿sí? De cuidar esta pecera y de incorporar más Nemos, ¿sí? Y de ir acabando, ¿sí? Con las pirañas, las creencias limitantes. Por eso en la mentoría, en la primera mentoría, trabajamos sobre una piraña que tenía que ver sobre esto de la palabra millonario, ¿no? En esta segunda mentoría vamos a trabajar con las creencias que aparecen acá, que tenemos que incorporar, dice Ecker. Por ejemplo, esta creencia de que eh, lo visible es creado por lo invisible, ¿sí? ¿Comprendido? Y acá te traigo, digamos, a un médico cirujano y doctor en neurociencias que nos va a explicar, por eso acá atento a tomar apuntes, es importante que entiendas el poder que tiene la palabra, ¿sí? Las palabras que me digo. Y entonces Eduardo Calixto, este médico doctor, ahí tenés su currículum, nos va a explicar el poder de la palabra y le puse un poquito de acción coherente en el comienzo. ¿Escuchamos? Ganas que hacer. Es toda una proyección de entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Lo biológico, ¿qué neurotransmisores tenemos? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué comes? ¿Cómo andas de tu intestino, de tu dieta, de tu ejercicio? Sueño. ¿Verdad? ¿Cuántas horas dedicas para descansar? Después de eso, ¿qué lees? ¿Con quién hablas? ¿Quién te habla? La voz humana es lo que más activa el cerebro. Es algo maravilloso. ¿Cómo que es lo que más activa? Sí, si tú escuchas una música, dices, me estoy comunicando con el cerebro, es el derecho. Pero si tú le hablas al cerebro, es izquierdo y derecho. Si tú le dices, qué hermosa te ves, estoy activando los dos hemisferios cerebrales. Y cuando dices el nombre, Luz, hola, ¿cómo estás? Tu cerebro activa más neuronas. No es lo mismo que digan, ¿todo bien, No. No. Cuando dicen tu nombre, cuando te hablan a ti, esa comunicación activa redes neuronales de motivación, de actitud, de interpretación, de proyección. La manera como hablamos se llama prosodia. No es lo mismo que te diga, qué bueno que estás aquí, Luz? Qué bueno que estás aquí, Luz. La prosodia modifica esta integración, cambia la neuroquímica y es un hecho que te modifica la manera de hacer las cosas. Te acabo de decir exactamente lo mismo, cómo lo psicológico influye. Yo tenía una madre que me decía, no me hables golpeado. Yo de 8 años, yo decía, ¿qué es eso? ¿No? Y luego yo preguntaba, es ya de adulto, dije, ya sé a qué le dice. Pero obvio, ¿no? Cuando pues, lo que quería es, cámbiame tu prosodia, ¿no? Es lo que decía. Sí. Hoy, te puedo decir abiertamente, cuando uno es amable, y por más difícil que esté el problema, la prosodia la guardas. No, bueno, es un maravilloso poder que al cerebro le encanta recibir eso. Y más cuando, usando este término que acabo de aprender, o sea, tu propia voz, estás activando la prosodia al hablarte a ti en voz alta y al espejo. O sea, es completamente poderoso. Totalmente. Entonces sales de ese baño, de esa recámara o de ese sitio. Diciendo, sí, soy ser humano, me equivoqué, pero tengo la oportunidad de volverlo a hacer. Sí, fíjate que no hay nada más triste, creo, que sentirte devastado, que no importa la infancia quizá que hayas tenido, esos 7 a 14 años, que te hicieron sentir como ese elefantito cuando le amarraron el pie. Me encanta ese ejemplo, que ese elefantito intentó con todas sus fuerzas salirse de ese encierro y dejó de intentarlo ya que pesaba no sé cuántas libras y cuántas, bueno, Sí, ya sabes, sí. Entonces,
nos pasa a veces como seres humanos que en algún momento aprendimos que no éramos capaces o que no éramos suficientes o que igual se nos dijo, se nos violentó, pero eso es reversible. Eso tú puedes cambiar tu realidad y modificarla hacia el camino que tú lo desees. Totalmente. Hoy podemos decirlo claramente. El campo de las neurociencias te dice sí se puede modificar. La psicología nos ha hecho entender cómo el cambio plástico cerebral existe, el cambio neuroquímico se logra. No, o sea, esto no es una entelequia, esto no es así de, yo creo que no. Hay toda una serie de estudios cómo cambia la actividad eléctrica del cerebro cuando te hablas, cómo cambia la actividad eléctrica del cerebro cuando escuchamos una canción. ¿Entendés por qué en este entrenamiento te puse los audios? ¿Entendés el valor de la palabra? El valor de la palabra cuando la escribís y cuando la anclás, como te hice hacerlo en la semana pasada. ¿Entendés que esto está basado en neurociencias y en psicología para que esto dé resultado? ¿Podés ver el trabajo profundo? Si lo podés ver, dejame un me gusta, suscribite, haz un comentario. Hay mucha gente mirando, ¿sí? Pero no está activando su energía de dar y recibir, solamente está recibiendo, ¿ok? Entonces, parte de la mentoría es entender esto, o sea, esto es un dar y recibir, esto es gratuito. Para poder organizarlo hubo mucho pensamiento, hay mucha ciencia detrás, mucha investigación. Entonces, estás haciendo posteos en mi muro contando cómo vas con tu proceso, te estás comunicando conmigo, hay un dar y recibir. Fíjate, recién te traje a este neurocientífico, doctor, para que entiendas cómo funciona tu mente. Entonces, acá nos dice muy importante, la voz humana, nosotros nos hablamos, entonces el tema es, ¿qué voces le estamos poniendo a esa voz? ¿La de la piraña o la de Nemo? Fíjate que dice algo súper importante, que la voz humana, cuando me hablo a mí mismo, activo ambos cerebros. Cuando decís tu nombre, yo Carlos, soy un exitoso mentor internacional, mis neuronas están tomando nota por sobre la piraña que dice, vos, hacer eso. Y acá hablo de la ciudad de la infancia, la reportera, ¿no? O sea, porque muchas pirañas las tenemos de la vida de la infancia, entonces es importante que empecemos a hablarnos bonito, ¿no? Y usemos esta, como dice la prosodia ¿dónde está? En los audios que te estoy dando. Los audios son parte de este uso de la palabra para ayudar a estos nemos que tenemos, que quieren ese cambio, ¿sí? Acuérdate que hay un cambio neuroquímico, nos dice la psicología. Y otra de las cosas que dice, sea amable con tu proceso. Nunca te digas nada negativo, mirada compasiva, que yo siempre les hablo. Eh, Hablándote mal, estás activando tus pirañas, no estás alimentando nemos, estás alimentando pirañas, ¿sí? Entonces, si hay un error, lo voy a hacer mejor, ¿sí? Sea amable, dice el neurocientífico. Viste cómo todo lo que te armé está basado científicamente y por eso si vos lo seguís estos 21 días te va a dar resultado. Y hablando de la prosodia y hablando de lo que tiene que ver con el poder de la palabra, aparece el primer transformador de mi realidad y de mis creencias, ¿no? Eso que voy a plantar en el mundo invisible. Son los condicionamientos verbales. Y acá Ecker nos enseña, y por ahí hasta nos hace entender por qué las afirmaciones no me llegan a funcionar muchas veces. Y por eso él dice que nosotros lo que tenemos que hacer es una declaración. Empecemos con la afirmación. La afirmación lo que tiene es que su lugar es ahora. Entonces, ¿qué pasa con las pirañas? Las pirañas se te matan de risa. Y sobre todo, si tenés un diálogo negativo con vos, estás súper fortalecido. Cuando yo hago una afirmación, yo digo, yo soy un mentor internacional. Entonces, mi mente para y analiza, dice, pará, pero no sos como Tony Robbins. Entra a buscar en sus datos y entonces empiezan a aparecer las pirañas. Si bien yo tengo alumnos de 17 países, obviamente no tengo digamos, los números que tiene Tony Robbins, ¿sí? Pero por eso la afirmación termina fracasando, porque tu mente no se convence, ¿sí? Porque esa afirmación no siempre es cierta para la mente, y entonces ahí es donde favorece a las pirañas. Por eso él apela a la declaración, y fíjate el nombre, ¿no? De la declaración. Tiene como esa sensación de algo protocolar, algo serio, que tiene que ver con la justicia, con las reglas, con lo que se debe cumplir. ¿Está? Yo puedo decir, yo soy un mentor internacional, pero vos cuando me ves decís, pero no sos como Tony Robbins, entonces no sos todavía, ¿no? Con la declaración, lo diferente, cuando yo te digo, estoy en un proceso, ¿sí? Declaro aquí ahora que estoy en un proceso de expansión eh, como mentor internacional, esa declaración, cuando vos la escuchás, no la puedes objetar. Bueno, lo mismo le pasa a las pirañas. Las pirañas, las declaraciones se le hace fácil creérselas, ¿sí? ¿Y en qué se diferencia de la afirmación en el tiempo, ¿sí? Que tiene la intención y la posibilidad, ¿sí? La afirmación de lo que voy a ver en el fruto, pero desde la perspectiva de las posibilidades, ¿ok? Y cuando yo declaro algo,
imagínate cuando, no sé, la declaración cuando uno va a, por ejemplo, a firmar un casamiento o una declaración que nos llamó la policía por alguna situación judicial de abogado. Bueno, yo eso cuando declaro lo garantizo. ¿Por qué? Porque es ley. Y entonces, si es ley, voy a activar mis valores para poder corroborarlo. ¿Sí? Entonces, en la declaración, yo lo que hago es indirectamente cuando hago la prosodia, cuando hablo, es activar esos valores, ¿sí? En una declaración, una de las cosas que se ve es el proceso. En la afirmación es ahora, ¿sí? Y sí, digamos, afirmaciones no tengo que hacer más. No, no es que no tengas que hacer más, pero las que son más poderosas, las que tienen más peso, ¿sí? Y las que Ecker nos recomienda son las declaraciones. ¿Por qué? Porque si yo no convenzo a mi subconsciente, o sea, no convenzo a las pirañas, ¿y quién convence a las pirañas? La afirmación y la declaración. Digamos, ¿es una prosodia bonita la afirmación? Sí, pero Ecker nos está diciendo, y acá nos está dando las tres condiciones de por qué la declaración y por qué la afirmación la usamos como una antesala, ¿sí? Como si fuera el kinder, en el sistema educativo tengo el kinder y tengo la declaración, ¿ok? Entonces, la declaración, y por eso les puse la atención, la declaración, a diferencia de la afirmación, va a estar anexada a mis metas, ¿sí? A mis objetivos. Entonces, cuando yo digo una declaración, no solo estoy diciendo algo positivo, ¿sí? Sino que lo que estoy haciendo es activar una parte del engranaje que tiene que ver con que, está bien, yo declaro cosas, pero ¿cuál es mi plan para llegar a eso que declaro? ¿Cuáles son las acciones que yo voy a hacer? Cuando yo digo yo soy un mentor internacional, no hay ninguna acción implícita, no se ve un plan. Y podemos decir que sí, que siento cosas cuando lo digo. Ahora, cuando yo hago una declaración, tiene que tener estas tres condiciones, ¿sí? Tiene que estar suscrita a mis planes, y de ahí se desprenden metas y objetivos. Esa declaración tiene que moverme, o sea, hacerme tomar acción, por lo tanto, se tienen que registrar determinados hábitos y por otro lado, obviamente, yo lo que tengo es que poder sentir la declaración, ¿sí? Por eso es que nos hace poner la mano en el corazón y la mano en la cabeza, ¿no? Como tenemos que poner nuestra fisiología, ¿ok? Nuestra fisiología. Y un poquito más para que tu mente entienda, entre la diferencia entre declaración y afirmación, vos tenés un accidente, un golpe, vamos a hacerlo menos trágico, un golpe, la afirmación sería una vitamina. Tenés un golpe en la pierna muy fuerte, ¿sí? Te duele, la afirmación sería una vitamina. ¿Es negativa? No. ¿Te sirve? Y me nutre el cuerpo, ¿sí? Me nutre el cuerpo, pero ¿ataca el problema? No. La declaración es un analgésico, ¿sí? La declaración es un analgésico. Va al dolor, va a la acción, va a lo que quiero lograr. ¿Sí? Entonces, las afirmaciones las hago, sí, porque ayudan a los nemos, ¿sí? Ayudan a los nemos, ahí tienes otra diferencia. Las afirmaciones ayudan a los nemos, pero las pirañas las cuestionan. En cambio, la declaración bien hecha, ¿no? Tiene que tener la intención, la idea de posibilidad, activar mis valores, activar mis emociones, tienen que ser parte de un engranaje de mi plan, de mis metas y por lo tanto de mis acciones. ¿Sí? Hoy estamos haciendo una introducción, tengo un taller especial, ¿sí? Ese sí es arancelado, sobre la construcción de declaraciones, pero acá te invito a que puedas hacer, como va a decir el descargable, un cuadro comparativo entre la declaración y la afirmación. Y bueno, que no te pierdas la semana que viene donde vamos a profundizar todo esto. ¿Ok? Acordate que ya estoy inscribiendo para el entrenamiento. Si esto que estás viviendo te parece que te va a servir a vos para poder cambiar tu mente, bueno, no te pierdas de registrarte, de ser uno de los primeros en registrarte. Un formato muy similar, va a haber bonus. Los bonus son que vas a tener durante 3 meses una sesión 1 a 1 de coaching para poder ayudarte en tu proceso. Además vas a tener 67 clases del libro Piensa y hágase rico de Napoleón Hill grabado, son 72 horas extras de videos que tenés para justamente para alimentar Nemos. Son 6 meses de trabajo enfocado. Bueno, y si esto te está sirviendo, acordate una frase que dice uno de mis mentores sobre la inversión. El que le huye la inversión, le huye la ganancia. Estás ganando y algunos no están ganando porque como su mente le dice es gratuito, no ven el valor que están recibiendo. Bueno, mente escasa, eh, yo hago mi parte. Vos haces tu parte, acá tenés el correo para pedirme info. Acordate que este libro se divide en dos partes. Estamos trabajando el patrón del dinero para conocer cómo está tu patrón, para después poder incorporarle los archivos de riqueza. No puedes activar los archivos de riqueza
sino tenés claro cuál es tu patrón, que vas a tener que trabajar, no que te vas a tener que ajustar. Por eso mucha gente me cuenta, Carlos, claro, yo lo leí 3 veces, me encanta, pero no lo estoy entendiendo como lo estoy entendiendo con vos. Bueno, por eso, porque se necesita un mentor que te ayude a controlar a las pirañas y que te dé estrategias para eso. Acordate de registrar todo en tu planificador, las revelaciones que te vas a proponer, esto de empezar a pensarte tus declaraciones sería algo que tendrías que proponerte entender que lo invisible crea lo visible, ¿sí? Y que tenés que tener foco en lo que querés y no en lo que no querés, y las ideas que a vos se te ocurran. Si tu patrón financiero subconsciente no es programado para el éxito, nada de lo que aprendas, sepas y nada de lo que hagas hará cambiar las cosas. Yo entiendo, y decime si no acá abajo, por favor, contestame acá abajo, si lo que estamos haciendo no va a atacar ese patrón subconsciente y vamos a lograr tener y ajustar esa economía que queremos. ¿Querés participar y caíste en este video? Bueno, acá tenés el correo electrónico. La semana que viene es la última semana, la clase número 3. Vamos a tener la mentoría número 3, nuevos descargables, nuevo audio, más trabajo con creencias limitantes. Y bueno, eh, nada, gracias por todo el feedback que me estás dando y te veo este sábado, ¿sí? En la mentoría.